Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Proseguimos hoy el ciclo que venimos desarrollando ante las elecciones del 24 de mayo y lo hacemos con mucho gusto con doña Rosa Díaz, que va a presentar a don Ramón Marcos, candidato por UPyD a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Querida Rosa, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Una vez más, gracias a Nueva Economía Forum por brindarnos esta tribuna. Tengo hoy el honor de presentarles a ustedes a Ramón Marcos Ayo, candidato de Unión Progreso y Democracia a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Conocí a Ramón hace ya más de 10 años, cuando él vivía en Barcelona y trabajaba como letrado en la Seguridad Social. Me lo volví a encontrar cuando formamos Unión Progreso y Democracia, allá por el otoño del año 2007. Siempre fue un hombre sensato, riguroso, comprometido, con afán de servicio público, un hombre verdaderamente ejemplar. Quienes han seguido su actividad parlamentaria en la Asamblea de Madrid pueden atestiguar que mis palabras se corresponden con la realidad. Aunque el turno de presentación del ponente ha de ser breve, voy a hacerlo así, no se asusten, déjenme que esboce siquiera por qué los madrileños harían un buen negocio votando a este hombre que encabeza la candidatura de Unión, Progreso y Democracia. Si alguna lección debemos extraer de la crisis es que esta está en directa relación con la débil competitividad de nuestro país y con la baja calidad democrática de nuestras instituciones. Lo diré de otra manera. Superar la crisis económica requiere que España deje de estar en la cola de los países más competitivos del mundo y para conseguirlo es imprescindible mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones. Tal y como se señala en el libro ¿Por qué fracasan los países no progresan por disponer de mayores recursos naturales o mejor clima o una ubicación geográfica mejor. La causa que determina el éxito o el fracaso de una economía, de un país, reside en la calidad de sus instituciones. Los autores de este famoso libro, Acemoglu y Robinson, distinguen dos tipos de instituciones. Las extractivas, es decir, aquellas instituciones ineficientes, corruptas, de redes clientelares, de amigotes concursando por el dinero público en los palcos de los estadios de fútbol. Esas instituciones son las que hacen fracasar un país. Y luego están las inclusivas, aquellas cuyo objetivo es maximizar el bienestar social y no principalmente el bienestar de los individuos que forman las instituciones. Son esas las que hacen crecer un país. Les adelanto ya que, a nuestro juicio, a juicio de Unión, Progreso y Democracia, las instituciones del bipartidismo, el viejo y el nuevo, que han sustituido a los dos partidos por dos bloques, son las malas instituciones. Por supuesto, ustedes pueden pensar que tengo un interés personal y, por tanto, un juicio sesgado en torno al tema que nos ocupan, al tema y a la persona. Pues no, son datos objetivos. Según el Foro Económico Mundial, en malversación de dineros públicos, España se sitúa al mismo nivel que Tanzania, Nepal, Panamá, Pakistán o Italia. En favoritismo en las decisiones de los responsables políticos, compartimos ranking con Argelia, Kenia o Ghana. En relación a la independencia del Poder Judicial, estamos situados al nivel de Bolivia, Costa de Marfil, Tanzania o México. En relación a la transparencia del Gobierno, estamos inmediatamente detrás de Malawi, Kuwait y Ucrania. Tampoco es que sea todo malo en España. Sin duda somos, por ejemplo, muy buenos generando talento. El problema es que somos mejores perdiendo talento. Este hecho también tiene que ver mucho con nuestras instituciones y con la selección de las élites que gobiernan este país. Según el Foro Económico Mundial, nuestra capacidad de retener talento es la misma que la de Sri Lanka. Está todo dicho. No voy a seguir comentando otros indicadores, pues no es mi idea propiciar ni lo morboso ni el autocastigo, pero es importante tener claro que estos indicadores nos están señalando que estamos más cerca de tener instituciones extractivas, las malas, que inclusivas, las buenas.
Con estas instituciones, hacer negocios o emprender una actividad económica es casi heroico, no tanto para las empresas del IBEX 35, pero sin duda para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos, en fin, para los que son la mayoría de nuestro país. Disponer, pues, de buenas instituciones es fundamental para que un país sea competitivo. Los mercados necesitan instituciones fuertes y eficientes que los apoyen, reglas que determinen la propiedad, tribunales que hagan cumplir los contratos, regulaciones comerciales para proteger a los vendedores y a los compradores, marcos macropolíticos para hacer frente y facilitar el ciclo económico, normas de prudencia y supervisión para mantener la estabilidad financiera, prestamistas de última instancia para evitar pánicos financieros, reglas de salud, seguridad, trabajo y medio ambiente que garanticen el cumplimiento de las normas públicas, programas de compensación para calmar a los perdedores, protección social para proporcionar ciertas garantías ante los riesgos de los mercados, un sistema de tributación fiscal justo entre individuos y entre regiones. En definitiva, necesitamos instituciones estables, fiables, confiables, que no sean fuente de arbitrariedad, sino que reduzcan la inestabilidad y la incertidumbre del país. Pero, claro está, las instituciones no son entes abstractos que funcionan de una u otra manera en base a factores exógenos, ni siquiera fundamentalmente en base a factores exógenos. Las instituciones están formadas por personas que toman las decisiones que las caracterizan, que las convierten en extractivas o en inclusivas, en buenas o en malas. Por eso les decía que los madrileños harían un buen negocio votando a personas como Ramón Marcos, porque él ya ha demostrado, como el partido a quien representa, que está en política para cambiar la vida de los ciudadanos, para regenerar la democracia y para defender la libertad y la igualdad de todos sus conciudadanos, especialmente de aquellos que más necesitan de la ayuda del Estado y de sus instituciones. Él, Ramón Marcos, ha demostrado su capacidad y su entrega. Ha demostrado su rigor personal y profesional y su valor para enfrentarse con las dificultades. Ha demostrado que tiene ideas, que tiene equipo, que tiene ambición de país. Ha demostrado, como nadie, que está en este partido y en política para servir a los ciudadanos y no para servirse de la política o para buscar un mejor lugar al sol. Les dejo con él, con Ramón Marcos Sayo. Buenos días. Muchísimas gracias al Fórum Europa por la invitación que amablemente han tenido realizarme para poder intervenir en este foro. Muchísimas gracias a Rosa Díez por las palabras que ha dicho respecto de mí, que la verdad es que son inmerecidas. Muchísimas gracias, de verdad. Yo voy a intentar corresponder a ellas con mi intervención de hoy y seguir correspondiendo a ellas con el ejercicio de mi función pública, si así lo deciden los madrileños, si salgo elegido como diputado en las próximas elecciones. Muchísimas gracias también a todos los asistentes por haber venido a este desayuno y venir a participar en él, por haber venido a escucharme. Muchísimas gracias también a David Ortega, que sé que está aquí durante un tiempo porque tiene que irse inmediatamente a sus obligaciones a las 10 de la mañana al pleno que se va a celebrar, el último pleno, creo, del Ayuntamiento de Madrid. Y a la verdad, agradecérselo que esté y que demostremos que en Madrid tenemos equipo, que trabajamos juntos y que somos capaces de enfrentar lo que es Madrid, no solamente desde la perspectiva de la comunidad autónoma, sino también desde la perspectiva del Ayuntamiento, porque vivimos en una gran área metropolitana que tiene que trabajar conjuntamente. Nosotros en UPyD lo hacemos y en Madrid tenemos un gran equipo, junto con otros muchos concejales de otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que también están aquí. Permítanme que empiece diciendo lo siguiente. En España no se permite que el talento prospere. En España no se permite que el talento prospere. Y donde no se permite que el talento prospere, se pone en riesgo la generación de riqueza y se pone en riesgo la democracia porque no se garantiza la igualdad y porque no se garantiza la libertad. Esa es la realidad de España en este momento. Esa es la realidad de hoy día en España. Pero para saber por qué está pasando esto es preciso, aunque ustedes ya lo conocen, que hagamos un breve diagnóstico de la situación. Un diagnóstico que nos obliga a hablar de los años previos a la crisis económica que ha azotado a Europa, que ha azotado al mundo, que ha azotado también a España. Una crisis
económica, unos años previos a la crisis económica, en los que se tomaron decisiones políticas equivocadas. Decisiones políticas equivocadas en Europa y decisiones políticas equivocadas en España. Decisiones políticas equivocadas que tuvieron como consecuencia una mala gobernanza en Europa, una mala gobernanza del euro, y que venían determinadas por prejuicios fundamentalmente ideológicos, que dieron lugar a procesos de crecimiento económico asimétricos en Europa y que dieron lugar a un crecimiento insostenible. En España, el modelo económico era un modelo completamente equivocado. Un modelo que es verdad que venía muy determinado por la mala gobernanza europea, por el euro, por la facilidad del crédito, por los déficits comerciales, por los déficits por cuenta corriente, pero también venía motivado por las políticas equivocadas que se realizaron por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por las élites económicas que estaban alrededor de quienes nos estaban gobernando. Porque se tomaron decisiones que facilitaron que el dinero privado acabara invertido fundamentalmente en el ladrillo y en la construcción, lo que conllevó una desindustrialización de nuestro país, y porque se tomaron decisiones desde los gobiernos en la creación de infraestructuras en muchas ocasiones completamente innecesarias y con un despilfarro del gasto público tremendo. Decisiones que tuvieron consecuencias muy graves, porque al mismo tiempo que dábamos el dinero de las entidades financieras al ladrillo, que dedicábamos el dinero en el gasto público, aquí en Madrid se ha visto claramente con un crecimiento desbordado del metro. Tenemos un metro que tiene 120 millones menos de usuarios que en el 2007 y hubo un crecimiento sin analizar costes, beneficios, sin analizar usuarios potenciales, con el desarrollo también en Madrid de la sanidad y la construcción inadecuada de hospitales que se realizaron, con carreteras que se hicieron que no tenían ni siquiera algunas de ellas finalización porque no han sido capaces de conectar con la R3 después de gastar millones y millones de euros. O sea, se tomaron decisiones profundamente equivocadas y, mientras tanto, se dejaba lo importante. Mientras tanto, permitíamos que hubiera fracaso escolar, abandono escolar, no invertíamos en formación profesional, o sea, consentíamos que se descapitalizara humanamente nuestra región, la Comunidad Autónoma y España. Este es el diagnóstico real. Parte de una mala gobernanza europea, de los prejuicios ideológicos que llevaron a la construcción de esa mala gobernanza europea, en parte muy influido por las decisiones que se tomaron desde Alemania, que impregnaron toda la política económica y la política social del continente. Pero también en parte, y lo que pasó en España, por las malas decisiones y las malas políticas que se adoptaron por los partidos que entonces nos gobernaban, porque afecta a legislaturas de ambos partidos, del Partido Popular, del Partido Socialista e, insisto, de las élites económicas que estaban girando alrededor de ellos, que no permitían que hubiera una verdadera libertad de empresa y que no permitieron que hubiera un mejor gasto en capital humano y que las empresas crecieran en innovación y crecieran en tecnología. Y claro, cuando llegó la crisis, en Europa se diagnosticó bien. Se vio que era una crisis al principio de demanda, no era una crisis clásica de oferta. Y se adoptaron determinadas decisiones keynesianas y en varios países europeos, además, se hizo un rescate financiero. ¿Pero qué ocurrió en España? En España se cometieron graves errores, de nuevo. Graves errores. Apostamos por unos planes E en los que se gastaron miles de millones de euros que fueron completamente inútiles. Y no aceptamos en nuestro país que había un problema en las entidades financieras. No aceptamos que había un problema de las entidades financieras y no decidimos hacer el rescate financiero cuando lo hicieron otros países. Cuando hicimos el rescate financiero, lo hicimos mal, porque el primer rescate financiero que se hizo en España no es el del 2012, no es el que se hace desde la Unión Europea. El primer rescate financiero que se hace en España se hace en el año 2009. Y se hace en el año 2009 con el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista y de las entidades financieras afectadas, que en general eran cajas de ahorros y estaban gestionadas por políticos, organizaciones empresariales y sindicales. Y ese rescate se hizo colocando 13.000 millones de euros en preferentes y subordinadas a la gente más humilde de la sociedad. El primer rescate financiero de España se hizo en el año 2009, haciéndoselo pagar a la gente más humilde de la sociedad. Por eso nosotros, como partido, en su momento, en el año 2012, cuando vimos la estafa, o la presunta estafa de Bankia, que está en este momento conociéndose en la Audiencia Nacional, decidimos que era imprescindible acudir a los tribunales para determinar no solo
quiénes podían ser responsables penalmente, sino para determinar la justicia y para determinar las equivocaciones políticas que habían conllevado que el primer rescate financiero de España se hiciera a través de la gente más humilde de nuestro país y para poder reintegrarles a ellos el dinero. Decidimos hacerlo porque habíamos hecho un buen diagnóstico de lo que estaba pasando en España. Un buen diagnóstico. Y aquí permítanme que eche marcha atrás. En el año 2007, cuando nació Unión, Progreso y Democracia, nacimos precisamente porque diagnosticamos los problemas de nuestro país, porque pensamos en el largo plazo. Si leen ustedes el manifiesto fundacional de Unión, Progreso y Democracia, que redactó, entre otras personas, Fernando Savater, verán cómo se pone el acento en lo más importante, en lo que no se estaba haciendo en España y en lo que permitió que luego después se acentuara la crisis económica y estemos pagando los perjuicios que estamos pagando en este momento. Se hablaba de educación como el punto principal para conseguir una sociedad más libre y más igual. Se hablaba de la necesidad de reformar el modelo de Estado, pero no por razones ideológicas, sino para conseguir prestar un mejor servicio a todos los ciudadanos de España y garantizar su igualdad y su libertad. Se hablaba de la necesidad de invertir en investigación. Se hablaba de la necesidad de cambiar todo ese modelo que había sido ineficaz. Esto en el 2007, justo antes de que iniciara la crisis económica. Pero nosotros, cuando ya se inicia la crisis económica y Rosa Díez estaba en el Congreso de los Diputados, desde el año 2008 fuimos insistiendo en la necesidad de hacer esa reforma financiera. Fuimos insistiendo en la necesidad de invertir el dinero en educación. Fuimos insistiendo en la necesidad de hacer una reforma laboral que acabara con la dualidad del mercado de trabajo mediante un contrato único. Fuimos insistiendo en la necesidad de reformar la seguridad social para conseguir rebajar las cotizaciones sociales y rebajar de esta manera los costes laborales y tener una seguridad social que fuera, al mismo tiempo, mucho más sostenible y permitiera garantizar el dinero a los pensionistas. Nosotros fuimos diciendo todas estas cosas. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió, sin embargo, que en Europa, a partir del año 2010, el diagnóstico inicial, que había sido más o menos correcto, aunque en España lo aplicamos de forma completamente equivocada, lo que era una crisis clásica de demanda, lo transformaron fundamentalmente por intereses de los países acreedores en una crisis fiscal. España en el 2006 no tenía un problema fiscal, teníamos superávit y teníamos un 36% de deuda. Irlanda tampoco lo tenía, ni tan siquiera Portugal, que tenía un 66% de deuda. Los problemas eran otros distintos, como le comentaba, estaban ligados al mal diseño y a la mala gobernanza europea. Pero fueron los países del norte, fueron los países acreedores los que impusieron un modelo para salir de la crisis basado en la austeridad. Basado en la austeridad que conllevaba básicamente una reducción del gasto público que en España se ha realizado recortando en las prestaciones sociales más esenciales, recortando en sanidad, en educación. Se ha hecho así en Madrid, recortando en las infraestructuras más básicas, recortando en las políticas sociales, en la prestación de desempleo, recortando en aquello que permite garantizar la cohesión de una sociedad y la igualdad de una sociedad. Y esas políticas se hicieron con esos recortes de gastos y al mismo tiempo con una rebaja de los salarios, pensando que de esta manera se podría mejorar la competitividad de un país. Sin darnos cuenta, sin ser conscientes, y aquí si hubiéramos tenido un gobierno valiente, hubiera tenido que ir a Europa a hablar de cuáles habían sido las causas reales que habían provocado la crisis y hubiera podido hacer que se aplicaran en el sur de Europa y en España políticas distintas a las políticas clásicas de austeridad. Porque está empíricamente demostrado que con las rebajas de salarios y con el recorte indiscriminado del gasto público, no en el gasto superfluo, sino en el gasto esencial, en aquel que permite la cohesión social y en aquel que permite el mantenimiento de la educación y de la innovación, al final los países no son más competitivos. Y la diferencia de competitividad entre los países del sur, entre España y Alemania, no es producto de un problema básicamente de costes laborales, sino es problema de la falta de inversión en capital humano, en innovación y en tecnología. Y aquí es donde tenemos que invertir y estos son los cambios esenciales que tenemos que lograr para que nuestro país prospere. Para que nuestro país prospere, por tanto, tenemos que permitir que el talento prospere. Tenemos que permitir que el talento prospere. Y yo lo que me pregunto es por qué en España hemos aceptado acríticamente estas políticas y por qué las hemos aplicado de una manera tan convencida, tanto por el Partido Socialista como por el Partido Popular,
como por lo que yo llamo el Consejo de la no competitividad, porque han sido todos ellos los que nos han impuesto unas políticas que son inútiles a corto plazo y que, desde luego, no van a permitir generar riqueza a largo plazo ni van a permitir que nuestro país sea más libre y sea más igual. Necesitamos otras reformas. Necesitamos otras reformas y nosotros, desde UPyD, las hemos dicho claramente. Necesitamos reformas y política, porque hace falta reivindicar la política. Hace falta reivindicar la política. Pero la política no consiste en el homo videns de Sartori, que parece que es en lo que estamos viviendo en este momento en nuestro país, en una democracia teledirigida. No. La política consiste en tener partidos libres que representen verdaderamente a los ciudadanos para poder cambiar las cosas que ocurren en nuestro país y para poder ayudar a cambiar las políticas que se realizan en Europa. Eso es lo que necesitamos realmente hacer. Eso es lo que le conviene a este país. Eso es la que debe ser nuestra obligación principal. Pero eso exige reflexión, exige debate, exige valorar las evidencias y los hechos y exige luchar contra los intereses que están preconstituidos en nuestra sociedad para que haya de verdad libertad, libertad de empresa, en el que la gente puede iniciar un negocio sin necesidad de tener un contacto político, en el que no triunfen los negocios cuando se tienen contactos políticos, libertad para poder tener una buena educación, libertad para poder garantizar que hay un mínimo de igualdad en nuestro país. Y exige hacer reformas. En primer lugar, hace falta una profunda reforma de la educación española. Yo no sé si ustedes saben que el mapa de las desigualdades españolas, de las desigualdades educativas españolas entre las regiones, entre las diferentes regiones españolas, las diferencias que existen en este momento entre las diferentes regiones españolas a nivel educativo, son las mismas desigualdades que existían a finales del siglo XIX, medidas por el índice de analfabetismo. O sea, no se han reducido las desigualdades educativas entre las regiones españolas. Yo no sé si ustedes saben que en Madrid, una de las regiones más desarrolladas, hay un abandono escolar temprano del 20%, en Polonia del 5%, en Francia del 8%, en España por encima del 25%, en algunas regiones por encima del 30%. Yo no sé si son ustedes conscientes que este es el principal fallo del Estado, porque solo desde la educación y desde la igualdad de la educación, desde la igualdad de acceso a la educación infantil, a la primaria, a la secundaria, a la formación profesional, a la universitaria, se puede conseguir garantizar que haya un país más igual, un país en el que prospere el talento y, por tanto, un país en el que se genere más riqueza, en el que haya más libertad y más igualdad. Y este es el problema básico. Y por eso nosotros hemos propuesto desde el inicio la necesidad de reformar el Estado para que recupere la competencia de educación, para que garantice precisamente eso, que no existan esas diferencias educativas entre las distintas regiones españolas, que no sigan reproduciéndose las mismas diferencias que a finales del siglo XIX, que inclusive se han incrementado en la última década, en la década de 1999 al 2010. Porque, aunque parezca mentira, en España retrocedimos en educación en la década en la que más estábamos creciendo económicamente. Y esto hay que decirlo, porque esto no ha sido casual. Esto ha sido por decisiones políticas tomadas expresamente por quienes nos estaban gobernando. Y claro, hay que reformar el Estado para redistribuir competencias. Hay que eliminar todo el gasto superfluo, que es mucho, para destinarlo a las cosas realmente importantes y relevantes. El gasto superfluo en diputaciones, el gasto superfluo en ayuntamientos, 8.117, hay que reducir ayuntamientos, hay que reducir la estructura burocrática de las comunidades autónomas, que es enorme, donde antes había una dirección provincial de educación con unos pocos funcionarios que llevaban prácticamente los mismos centros escolares que ahora tenemos consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, subdirecciones generales y en muchos casos además nombradas a dedo. Por tanto, hace falta una reforma del Estado sin apriorismos, basada en la evidencia, que garantice la igualdad de todos los españoles. Y hace falta algo muy importante, porque tenemos un problema a la vista, y es el tema catalán. Hace falta no resolver el problema catalán con privilegios, de la misma manera que hay que acabar con los privilegios que tiene el País Vasco y Navarra a nivel de financiación autonómica.
Hay que acabar con esos privilegios. No se puede resolver los problemas del Estado en España, no se puede resolver el problema catalán mediante una reforma constitucional que otorgue privilegios, ya sean fiscales o de otro tipo, o mediante blindajes de competencias que lo único que hagan es restar y quitar pluralidad en Cataluña, porque el Estado tiene la obligación de defender a todos sus ciudadanos, vivan donde vivan, y de garantizar su igualdad y garantizar su libertad. Pero además hace falta una reforma de la Administración, lo decía Rosa Díez, hace falta gobiernos decentes, hace falta tener gente competente al frente del gobierno. Es imprescindible. Y, por tanto, necesitamos una administración local, autonómica, estatal, en la que no haya, permítame que use esta palabra, ni un solo enchufado de partidos políticos. Ni uno solo. Los partidos políticos, los parlamentarios, son elegidos por los ciudadanos. El presidente del Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma, si lo fuera, nombramos consejeros, nombran ministros, pero la administración tiene que ser profesional, tiene que prosperar el talento, tienen que llegar las personas más talentosas, las personas que mejor lo pueden gestionar, y tienen que ser elegidas de acuerdo a su talento, de acuerdo a su mérito y su capacidad, no por pertenecer a un determinado partido político, por tener conexiones, como yo me he encontrado en la mayor parte de los ayuntamientos de Madrid y en la Comunidad de Madrid, en el que las direcciones generales, las subdirecciones generales, las libres designaciones, los nombramientos a dedo son habituales. Eso empeora la calidad de nuestro gobierno, y es muy grave. Ya lo dice Bob Rothstein, es necesario un gobierno en el que se respete la ley, es necesaria la imparcialidad del gobierno, es necesario el funcionamiento mediante gente profesional, es necesario respetar el Estado de Derecho. Y de esta manera conseguiremos evitar una de nuestras grandes lacras, la corrupción. Porque luchar contra la corrupción, como ha hecho UPyD, no es solo pretender meter en la cárcel a quienes se han llevado el dinero. Luchar contra la corrupción es defender un gobierno decente y un gobierno que funcione. Y por eso nosotros hemos ido a los tribunales en muchas ocasiones. Y hemos ido a los tribunales porque hemos visto la corrupción en los ayuntamientos. Hemos ido a los tribunales porque hemos visto, y ahí está Andrés Herzog, la corrupción en las más altas instancias de nuestro país. La corrupción que confunde los intereses públicos y privados, que impide que realmente la gente con capacidad de crear empresas prospere, porque nosotros creemos en el libre mercado, creemos en la libertad de empresa, pero queremos que quien tiene ideas, quien tiene iniciativa pueda crear una empresa, pueda generar empleo, pueda crecer, porque creemos en la necesidad de hacer también una reforma del Estado, superar las tesis neoliberales, la eficiencia de los mercados, que se ha demostrado falsa, superar también, aunque tuvo su gran eficacia, el modelo socialdemócrata, puramente el Estado como un ente redistribuidor de riqueza, que tiene que seguir haciéndolo, por supuesto. Nosotros creemos en un Estado emprendedor. Seguramente conozcan a Marina Mazzucato y su libro, y lo que establece en él, lo que debe ser el Estado emprendedor. Creemos en un Estado que facilite la creación de riqueza, que destine, por tanto, el dinero a aquellas inversiones que sean realmente productivas, no aquellas que electoralmente más convengan al político de turno, que se piense en el medio y en el largo plazo. Eso es para nosotros lo fundamental. Por tanto, un Estado con una tributación justa, con un gasto destinado a lo esencial, a la sanidad, a la educación, a las políticas sociales y a la innovación, para hacer crecer el tamaño de nuestras empresas. Tenemos muy pocas empresas por encima de 10 trabajadores. En Madrid, menos del 96%, el 96% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Es una cifra terrible, porque solamente a partir de 200, 250 trabajadores las empresas innovan. Y solamente si hay innovación y hay tecnología, como decía al principio, podremos ser un país verdaderamente competitivo, en el que haya salarios decentes, en el que haya trabajo indefinido, en el que, por tanto, haya mayor igualdad. Voy a citar a un profesor de Madrid, de la Universidad Complutense, José Molero, en el que habla precisamente de la necesidad, para ser competitivos, de innovar y de mejorar nuestra productividad, pero no bajando salarios y no reduciendo en el gasto público esencial, sino invirtiendo el dinero en lo realmente útil, no en las carreteras, no en los AVEs que no van a ninguna parte o que se utilizan poco, no en las líneas de metro que no tienen prácticamente usuarios, y todo hecho desde la evidencia, todo bien hecho. Por tanto, esas son las grandes reformas que nosotros proponemos, y las proponemos también para Madrid, porque en Madrid se han hecho las cosas mal también. No tenemos una universidad madrileña pública entre las 5 mejores de Europa, ¿no? Seguimos teniendo un abandono escolar temprano muy elevado. Tenemos la mitad
de graduados en formación profesional que en la media europea. Hemos construido un montón de infraestructuras, en algunos casos útiles, pero en otros casos completamente inútiles y bajo criterios puramente electoralistas, no solo en la comunidad, sino también en muchos ayuntamientos de Madrid. Hemos invertido mucho dinero en ladrillo o en servicios con baja productividad. No hemos generado una sociedad de la innovación. La innovación no llega al 2% en la Comunidad de Madrid respecto del PIB. Hay que llegar al 5%. Tenemos que ser capaces de hacer disminuir el desempleo también al 5%. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que consentir que en Madrid haya un desempleo en torno al 20%? ¿Por qué tenemos que permitirlo? ¿Por qué tenemos que ser distintos que otros países? ¿Por qué Madrid no se puede parecer a las mejores regiones de Europa? Yo me he hartado de escuchar en la Asamblea de Madrid, día tras día, comparar a Madrid con Andalucía. Era la pugna entre el PP y el PSOE. Y yo siempre me preguntaba, y está Luis de Velasco, que era portavoz conmigo, nos preguntábamos y entre los dos hablábamos y decíamos, ¿y por qué tenemos que conformarnos con esto? ¿Por qué no podemos elevar el discurso político y tratar de ver qué medidas hemos de tomar para conseguir que Madrid se parezca a las mejores regiones de Europa, a las mejores ciudades de Europa, para actuar como tractor de todas las comunidades del resto de España, para que se puedan parecer a Madrid, para que se puedan parecer a Madrid en lo positivo, porque mejoramos en la educación, porque mejoramos en la innovación, porque hacemos crecer el tamaño empresarial, porque no ponemos trabas, porque no tenemos capitalismo de amiguetes y porque no tenemos corrupción. Porque en Madrid ha habido mucha corrupción en los ayuntamientos y en la comunidad autónoma. Y la corrupción es un síntoma del mal funcionamiento del gobierno. Es un síntoma del mal funcionamiento del gobierno. Corrupción muy grave. Y lo increíble no solo es que haya corrupción, lo increíble es que hay falta de responsabilidad política. Permítanme que les diga algo. ¿Ustedes creen que en un país de Europa con calidad democrática elevada, Esperanza Aguirre podría ser candidata de un partido político? Estoy hablando de responsabilidad política, con la elección que ha realizado de personas en el tiempo en el que ha estado gobernando, con los casos de corrupción que han salido. ¿En Alemania podría serlo? ¿En Francia podría serlo? ¿Podría serlo en el Reino Unido? No. Se lo digo yo, no podría serlo, porque tienen un alto estándar de su calidad democrática, porque saben diferenciar entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política, porque saben tomar medidas antes de que acabe la gangrena, llegando hasta lo más profundo de sus instituciones, porque saben la importancia de las instituciones, porque saben que sin instituciones no hay garantía de igualdad y de libertad, que sin instituciones no hay inclusión, que sin instituciones es imposible que prospere el talento. Sin instituciones que funcionen, sin gente decente, sin gobiernos decentes que funcionen. Pues nosotros en Madrid queremos hacer eso. Queremos pensar en el medio y en el largo plazo. Queremos hacer propuestas serias y queremos también tomar medidas rápidas. Porque en Madrid, como en España, han crecido las desigualdades tremendamente. Porque una de las consecuencias de esas políticas erróneas de austeridad, de reducción del gasto público en lo esencial, no en lo superfluo, porque todo lo superfluo y todo el gasto político se ha mantenido en España y en la Comunidad de Madrid, porque esas medidas de rebajas salariales han conducido a desigualdades. España es, tras Letonia, el país más desigual de la Unión Europea, donde más ha crecido las desigualdades de la Unión Europea durante el periodo de la crisis. Y la desigualdad resta fortaleza a nuestro país, resta fortaleza a nuestro país para salir adelante, para crecer, para tener una sociedad más justa y más libre. Y por tanto nosotros reivindicamos el papel de la política. Y reivindicamos el papel de la política, como decía anteriormente, frente a esa democracia o teledemocracia de la que hablaba Giovanni Sartori. Y reivindicamos la necesidad de un partido que es libre. Reivindicamos la necesidad de partidos libres, libres de compromisos con intereses económicos, que no estén subordinados. Reivindicamos no vivir en torno a dos partidos como era antes o dos bloques como parece que se quieren configurar en España, para poder hacer las reformas que son verdaderamente necesarias, estas reformas. Pero claro, estas reformas implican tocar intereses que están previamente establecidos, porque implican redistribuir la riqueza de una manera diferente, para que el talento de verdad en España pueda prosperar, para que no se tenga que ir fuera. Para que cuando visites empresas multinacionales no te digan que hay cientos de españoles viviendo fuera de España, gente muy talentosa que no se le permitió aquí trabajar y crear empleo. Porque vivíamos
de forma porque vivíamos en una democracia de muy baja calidad y hemos vivido tomando decisiones políticas muy equivocadas. Por tanto, si me permiten, voy acabando, porque me estoy alargando más de la cuenta, y voy a acabar citando a Ramón y Cajal, a Santiago Ramón y Cajal. Miren, a finales del siglo XIX, en el libro Los tónicos de la voluntad, decía que el poderío de España será el fruto de su riqueza y que hay que crear, cueste lo que cueste, porque la riqueza solo se hace creando, con ciencia, industria y arte originales. Y decía Santiago Ramón y Cajal, una vez creadas estas ciencia, industria y arte originales, la corriente de exportación se establecerá rápidamente y con ella vendrá la abundancia y la consideración y el respeto y hasta el cariño del extranjero. Esto lo decía Santiago Ramón y Cajal a finales del siglo XIX, está plenamente vigente a principios del siglo XXI. Nosotros es lo que queremos hacer en la Comunidad de Madrid, es lo que queremos hacer en España. Tenemos visión a largo plazo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos con las preguntas. Hay muchas. Si le parece, empezamos con estas. Florentino Carrascosa dice: Cristina Cifuentes dio a entender ayer que hará una enmienda general a las políticas del Gobierno regional de Ignacio González en materia de sanidad y aseguró que los 6 hospitales que iban a ser privatizados, y lo impidió la marea blanca, se integrarían en la sanidad pública madrileña si llega ella a la presidencia. Le pregunta si es creíble para usted, por qué va a ser distinto a lo actual, es decir, listas de espera enormes, desvíos con artimañas de miles de enfermos a la sanidad privada, cientos de plazas de médicos y sanitarios sin convocar. ¿Cuál sería su receta? Y en relación con este mismo tema, César Villalón dice: ¿piensa cambiar esos modelos de gestión y aumentar la inversión en sanidad? La verdad es que uno tiene la sensación, escuchando a veces a los dirigentes del Partido Popular, que no tienen claro cuál es el modelo de su sanitario que quieren tener para Madrid y además que se despreocupan de los pacientes, ¿no? Y que hablan más sobre criterios electoralistas que sobre la base de los hechos. A nosotros nos parece un disparate la forma en la que se gestionó la sanidad madrileña a partir del 2004, la creación de los hospitales que se hicieron, la forma en la que se establecieron de gestión de esos hospitales. En principio, 6 de los hospitales más el Puerta de Hierro en una gestión mixta, público-privada, en la que la asistencia sanitaria es de gestión pública y, digamos, lo que es la gestión administrativa o la gestión, digamos, de los centros, no puramente sanitaria, es privada, y, por supuesto, los otros procesos privatizadores. El proceso privatizador no nos hemos de olvidar de esos 6 hospitales que acabó anulado por un tribunal como consecuencia de graves hechos que rondaban casi la corrupción, porque se cambiaron las condiciones de la contratación justo cuando ya estaban abierto el plazo de presentación de las ofertas. Por tanto, nosotros no creemos mucho en lo que vaya a hacer el Partido Popular. Nosotros lo que pensamos es que en la Comunidad de Madrid es imprescindible, en primer lugar, un plan de choque rápido con contratación de personal sanitario para limitar las listas de espera diagnósticas y quirúrgicas. Y luego una política a medio y largo plazo que reordene todo el sistema hospitalario de Madrid, teniendo en cuenta los agudos y los crónicos, que mejore la atención primaria, con más personal en la atención primaria, y eso implicará importantes cambios, pero importantes cambios hechos siempre con el acuerdo de los profesionales sanitarios, porque eso es algo fundamental, mejorando los procesos, mejorando la utilización de la tecnología, porque al final la sanidad no depende del ladrillo, no depende de tener muchos hospitales con mucho ladrillo, depende de tener buenos profesionales, un uso intensivo de la tecnología y un adecuado uso de la medicación, de las medicinas. Y, por tanto, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y, bueno, pues lo que dijo Cifuentes ayer nos parece pues una butada más, ¿no?, de esa manera de actuar del Partido Popular en la que se actúa sin hechos, como ocurrió en la privatización, en la que no había ni un solo documento. Yo creo que esto es muy importante resaltarlo. No había ni un solo documento, ni un solo dato que sostuviera el proceso privatizador. Yo pude ver el expediente, porque hicimos un contencioso administrativo, y me pude ver el expediente, y adjuntaban como justificación del proceso privatizador un artículo escrito en El País por una determinada persona hablando sobre la mejor gestión de Muface. Eso era el documento que justificaba el proceso privatizador en Madrid. Realmente fue increíble, ¿eh? Nosotros, desde luego, lo haremos con más seriedad y con esas propuestas que mencioné anteriormente. Santos Llamas le pregunta: Esperanza Aguirre propuso ayer
barrer, entre comillas, de las calles de Madrid a los mendigos para que no estorben al turismo. ¿Qué le parece? ¿Qué se puede y se debe hacer ante la lacerante pobreza que afecta a los madrileños? ¿Qué hacer, por ejemplo, con los asentamientos de la Cañada Real y las mafias rumanas de mendigos? Julián Castrillón dice, ¿cuál cree usted que debe ser la renta mínima de inserción que hay para familias de 3 o más miembros, que hoy para familias de 3 o más miembros es de 530 euros? ¿Qué compromiso hace usted aquí con las familias con renta mínima? Bueno, la verdad es que en relación con los mendigos, en primer lugar hay que señalar que ha aumentado el número de mendigos y de mendigos de nacionalidad española, porque he tenido reuniones y he hablado con mucha gente que precisamente trata de asistirlos. Y lo primero que hay que hacer es ayudar para que no estén en la calle y para poderlos tratar y resolver sus problemas de pobreza. Eso es lo primero, y para eso hace falta dinero y hace falta limitar las desigualdades tan importantes que se han generado en España. En cuanto a la renta mínima de inserción, nosotros lo que queremos es igualarla en toda España. Lo que no tiene sentido es que haya rentas mínimas de inserción con una cuantía en el País Vasco, con otra en Madrid, con otra en Andalucía, que no haya una legislación homogénea. Pensamos que es absolutamente imprescindible que haya una legislación homogénea, y en Madrid lo que consideramos es que no deben tardarse 18 meses en reconocer una renta mínima de inserción, porque hay gente, tremendamente, es gente que está en la más extrema pobreza. Y si tardas 18 meses en reconocerle la renta mínima de inserción, pues me podréis contar qué es lo que pueden hacer durante esos 18 meses. Por tanto, hay que reducir drásticamente la gestión de la renta mínima de inserción, de la tramitación de la renta mínima de inserción, para poderlo reconocer rápidamente y, a ser posible, mejorar su cuantía. Eso sí, ayudada de políticas que permitan que la gente que recibe la renta mínima de inserción se inserte en el mercado laboral y trabaje. Ambas cosas tienen que estar ligadas, porque no consiste en subsidiar y en regalar dinero, sino consiste en ayudar a quien lo necesita y, además, ayudarle para que pueda tener la formación necesaria para poder trabajar. Tomás Iglesias le pregunta cómo llevan ustedes, cómo se sienten al ver que las encuestas les son tan desfavorables, hasta el punto de que algunas pronostican que UPyD desaparecería de las instituciones madrileñas. ¿Qué decirles a los compañeros de partido que piensan que fusionados con Ciudadanos les habría ido mucho mejor? Mire, la verdad es que nosotros no somos perfectos, pero somos gente de confianza, tenemos equipos muy preparados, gente muy capaz, y lo que queremos es ser decisivos en la política madrileña para hacer lo que les he explicado, para hacer los cambios que necesita España y que necesita Madrid. Y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Y esas son nuestras propuestas. Son propuestas de radicalidad democrática y son propuestas, por supuesto, de una modificación de lo que ha sido el modelo de crecimiento económico que ha habido en España y en la Comunidad de Madrid. Y vamos a seguir luchando, y nos quedan 4 semanas para presentarnos ante los ciudadanos y tratar de ser decisivos en esta Comunidad de Madrid. Iñaki Gabilondo ha escrito hoy en su blog que Ciudadanos es una versión lavada y planchada del PP. Carlos López Combarros dice: lo que era evidente para muchos, la fusión con Ciudadanos, hace más de un año, ¿cómo no lo fue para ustedes? El resultado, según rezan las encuestas, va a ser duro para ustedes. ¿Están aún a tiempo de recuperar los mandos de esa operación? Mire, UPyD ha hecho cosas muy importantes en las instituciones. Hemos propuesto la reforma del Estado para garantizar que el Estado tenga competencias que permitan que haya mayor igualdad en lo importante, a nivel educativo, a nivel sanitario. Con la crisis del ébola se vio cuáles eran las deficiencias del Estado en materia sanitaria y cómo, si el Estado tuviera más competencias, se hubiera podido resolver el problema del ébola mucho mejor, y que Madrid fue capaz de afrontarlo en condiciones. Hemos hecho propuestas para resolver los problemas de la crisis económica, reduciendo el gasto superfluo, mejorando la fiscalidad. Hemos hecho propuestas para resolver los problemas del mercado laboral, la dualidad, a través de la regulación del contrato único desde el año 2010. Hemos hecho propuestas de reforma de la seguridad social, de reformas importantes de la seguridad social, para garantizar que se puedan bajar las cotizaciones sociales. Hemos hecho propuestas para conseguir acabar con la corrupción, para que los partidos políticos sean responsables penalmente. Hemos dado ejemplo. Mire, nosotros, y yo creo que eso es importante, yo cuando llegué a la Asamblea de Madrid, cuando llegamos, algunos están aquí, compañeros míos, lo primero que me sorprendió
es que uno no podía saber ni lo que ganaba. O sea, yo llamé por teléfono para preguntar una cosa normal, ¿no? Uno sale elegido diputado y pregunta, bueno, pues voy a preguntar cuánto gano, porque como no aparecía ahí en la página web de la Asamblea, llamé y me lo cogió una letrada o un letrado de la Asamblea y me dijo que no me lo podía decir. Y le dije, pero si yo ya he salido elegido diputado, no me lo pueden decir, no, es que está prohibido. ¿Pero cómo que está prohibido? Y no me lo dijo. Entonces, al final conseguí unos días después, yendo por allí, que una funcionaria me lo anotara en una hoja de un taxi, porque no, era secreto. Y claro, no me extraña que fuera secreto. Es que descubrí que 800 euros prácticamente del salario de un diputado de la Asamblea de Madrid está libre de impuestos. Bueno, pues esas pequeñas cosas nosotros también hemos pedido acabar con ellas. Porque no son pequeñas cosas, son grandes cosas. Hemos dado ejemplo en las instituciones, no solo en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento con la renuncia que hicieron de los coches oficiales, en el Congreso de los Diputados, en la forma en la que han actuado. Y dar ejemplo con esas cosas que te afectan directamente es una demostración de cómo puedes gobernar de manera distinta. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos hacer y por eso tenemos un partido que es libre para poder defender los intereses de la gente normal y para resolver sus problemas y con equipos muy preparados. Y en eso vamos a seguir trabajando hasta el final. Ramón Losada le pregunta qué propuestas tienen en materia tributaria, teniendo en cuenta que en Madrid la presión fiscal es poco menos que asfixiante, y le pregunta también si subirán o bajarán los impuestos y las tasas. Bueno, pues el sábado pasado presentamos precisamente nuestras propuestas fiscales para la Comunidad de Madrid. No lo he dicho en mi intervención, pero claro, uno de los problemas fundamentales que tiene España, o lo he dicho tangencialmente, es la falta de unidad fiscal y de unidad de mercado. Son dos de los problemas básicos que tiene nuestro país y, por tanto, en Madrid es necesario garantizar esa unidad fiscal. ¿Qué implicaría en Madrid la unidad fiscal? En primer lugar, una rebaja, a ser posible, de las rentas del trabajo, sobre todo bajando la presión fiscal a las clases medias y bajas. Y eso lo llevamos expresamente en nuestro programa electoral, así como una rebaja de las tasas, de las múltiples tasas que hay. Y en el Ayuntamiento llevamos una rebaja del IBI para la vivienda habitual, porque creemos que hay un exceso de presión fiscal. Pero, por otra parte, es necesario en la Comunidad de Madrid, como en el resto de España, una armonización de impuestos varios. El impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto del patrimonio. No puede ser que en Madrid el impuesto de sucesiones y donaciones esté bonificado al 99% y el impuesto de patrimonio esté bonificado al 100%. No pretendemos una fiscalidad alta sobre en estos impuestos. Pretendemos que haya una fiscalidad homogénea en el resto de España, que vaya a la baja, pero que haya una fiscalidad real en la Comunidad de Madrid, por razones obvias, porque hay que movilizar la riqueza. Es necesario movilizar la riqueza para que cree empleo de calidad. La riqueza no puede permanecer inactiva y fiscalizar la riqueza es necesario. Es necesario ¿para qué? Para que la riqueza no genere solo rentas patrimoniales, sino que genere realmente actividad empresarial. Y por eso nosotros somos favorables de esa tributación, una tributación, a pesar de todo, moderada. Y siempre bajo el principio de unidad fiscal en España y acabando con los privilegios fiscales del País Vasco y de Navarra, con el cupo y la aportación navarra, que está sobrecalculado, y sin resolver el problema o el tema catalán mediante la concesión de privilegios fiscales. ¿Qué propuestas para la creación de empleo, además de las que ya ha dicho? Bueno, en primer lugar, para la creación de empleo es imprescindible mejorar la formación en la Comunidad de Madrid. Hay que mejorar la formación profesional, es un punto básico. Formación profesional básica, la formación profesional de grado medio, la formación profesional de grado superior, hay que duplicar el número de plazas y luego hay que mejorar la formación continua y la formación ocupacional. Es verdad que hay un nuevo Real Decreto Ley del Gobierno que ha sido convalidado el otro día en el Congreso de los Diputados, pero nosotros creemos que aquí en la Comunidad de Madrid se ha malgastado cientos de millones de euros de formación, en formación continua y en formación ocupacional, y que mucho de ese dinero ha servido para objetivos que eran distintos de la formación. Por tanto, creemos que el dinero debe dedicarse realmente a la formación. Hemos tenido el caso Aner y el caso Tezanos. En Madrid ha habido fraudes en la formación, fraudes parecidos a los de Andalucía. En Madrid ha habido eso. Y hay que luchar contra eso. Y el dinero hay que dedicarlo a esa formación. Y luego nosotros pensamos que es imprescindible mejorar la innovación y hacer crecer el tamaño empresarial. Es básico hacer crecer el tamaño empresarial y vamos a adoptar una serie de medidas para hacer crecer el tamaño empresarial, facilitando la inversión en las pequeñas empresas, facilitando y mejorando sus procesos, facilitando la innovación, facilitando también a los emprendedores y a los autónomos el inicio de sus actividades, rompiendo con regulaciones y con trabas que ahora les impiden el poder iniciar su actividad.
Hoy se celebra el último pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que el Grupo Popular pretende colar proyectos polémicos como el Centro Comercial de Madrid-Río. Esta trágala podría suponer inseguridad jurídica ante acuerdos que pueden ser revocados por quien sea llamado a gobernar en Madrid. Parece un poco irracional. Permítame que yo no estoy en el ayuntamiento y, por tanto, no soy quien mejor conoce exactamente lo que se está allí tramitando, pero desde luego parece irracional, como el caso de la Operación Chamartín, tomar decisiones relevantes que afectan a la ciudad de Madrid justo un mes antes de las elecciones. Es mucho más adecuado, por razones de seguridad económica, de seguridad jurídica, esperar a que pasen las elecciones y que el nuevo ayuntamiento, con los nuevos representantes, decidan cuáles son las mejores opciones para la ciudad de Madrid. Es una manera de gobernar que puede, pues no sé, rozar el electoralismo y rozar pues, un modelo equivocado, que solo mira al corto plazo. Fernando Jáuregui, de Diario Crítico, dice que me podría hacer un análisis de lo que va a ocurrir a partir del 25 de mayo. Hablo de pactos posibles, de pactos deseables, del Congreso de UPyD. Laureano Lázaro Araujo dice, con permiso de doña Rosa Díez, claro está, aquí permitirá con su voto que sea futuro o futura presidenta o presidente de la Comunidad de Madrid. El PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos. Roberto García dice, ustedes si pudieran, ¿con quién pactarían para alcanzar cotas de poder? Los socialistas dan por hecho que su socio preferente será Podemos y Ciudadanos prepara una estrategia de cambio de cromos, un reparto de instituciones, ayuntamiento a cambio de comunidades o al revés. ¿Esto no sería un fraude a los electores? Nosotros queremos ser decisivos en la Comunidad de Madrid para cambiar las políticas, porque no queremos sillones, o sea, queremos cambiar las políticas. Y a nosotros lo que nos importa es lo que he explicado en la tribuna, cómo conseguimos hacer de Madrid una comunidad autónoma en la que tengamos una universidad entre las 5 mejores de Europa, una comunidad autónoma en la que el paro baje al 5%, una comunidad autónoma en la que la innovación y el desarrollo llegue al 5%, en la que se tome en serio el problema de las desigualdades sociales, en la que se permita crear empresas, porque es fundamental la libertad de creación de empresas. Y esos son nuestros objetivos políticos y nosotros pactaremos sobre esas bases políticas, no sobre cargos y sillones, y siempre con una administración profesional, sin un solo enchufado de partidos políticos, y con una administración que lucha decididamente contra la corrupción. Haremos auditorías de varios de los contratos más importantes que se han hecho en la comunidad autónoma, porque sabemos que en ICM, por ejemplo, que es la agencia de informática, ha habido muchas irregularidades, están dentro de la trama púnica. Sabemos cómo afectó el proceso privatizador del canal de Isabel II y las conexiones que hubo entre Caja Madrid, Blesa y los antiguos gobiernos de Esperanza Aguirre para realizar el proceso privatizador, se aprobaron leyes en el Parlamento de Madrid en relación con el canal de Isabel II mediante, según el Banco Mundial, la corrupción mayor es cuando la corrupción es legal, o sea, cuando se acaba aprobando una ley producto de pactos privados. Y aquí había pactos privados entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y Caja Madrid que acababan en leyes que llevaron a todo el proceso legal de privatización del canal de Isabel II, que al final no se ha desarrollado. Nosotros queremos saber también qué ha pasado en el canal de Isabel II y en otras muchas infraestructuras de Madrid, y haremos auditorías importantes. Faustino Cobo, ¿por qué cree usted que no se le reconoce a UPyD y a Andrés Herzog, a fuerza de personalizar, el mérito de la querella por el caso Bankia? En primer lugar, la verdad es que resulta sorprendente. Si Andrés Herzog no hubiera redactado la querella en el caso Bankia, en este momento no conoceríamos en España las conexiones que había dentro de las cajas de ahorro, las entidades financieras, con el poder económico, con el poder político, y no estaría a punto de poder sentarse en el banquillo de los acusados Rodrigo Rato. La verdad es que la Audiencia Nacional el viernes tomó una decisión, a nuestro juicio equivocada, que es rebajar la fianza de 800 millones a 34 millones, que había tomado en su momento el juez de la Audiencia Nacional para poder determinar la responsabilidad de Bankia, pero tomó una decisión importante, y es mantener la fianza. Y eso quiere decir que en el caso Bankia hay indicios claros de delito y, por tanto, que hay posibles responsabilidades de los administradores
de los miembros del Consejo de Administración de Bankia, entre ellos Rodrigo Rato, y si no se nos reconoce, pues quizás sea porque no hay voluntad de que en esta, yo citaba antes a Giovanni Sartori, ¿no?, en esta teledemocracia en la que quizás vivimos, ¿no?, porque no, yo lo dejo aquí como una pregunta, los hechos, la solvencia, el buen trabajo tiene menos importancia que otras cosas distintas. Y yo la verdad es que le agradezco a Andrés el trabajo que hizo. Cristina Ramos le pregunta cómo explicar que el CIS haya excluido el caso Rato de la última encuesta electoral. La verdad es que cómo explicarlo, pues no lo sé. Yo simplemente supongo que porque no tiene el Gobierno ningún interés en conocer cuáles son las consecuencias que tiene, ¿no?, estos casos de corrupción, ¿no? Casos de corrupción que, insisto, lo que demuestran es el mal funcionamiento del Gobierno en España, porque yo creo que es que hay muchas veces que la gente no sabe que la corrupción no es solo que se lo lleve uno, sino que esto es la demostración de lo mal que funcionan nuestras instituciones y de cómo hemos destinado el dinero a lo inútil y de cómo se lo han llevado para intereses particulares y cómo eso ha hecho que nuestro país sea un país que esté estancado, insisto, un país que está en estos momentos estancado y que solo si hacemos grandes cambios en la forma de gobernar y redirigimos bien nuestros recursos y garantizamos esa mayor cohesión, conseguiremos que funcionen las cosas. Y yo creo que el Gobierno no está interesado, el Gobierno, este Consejo de la No Competitividad y tal, están más interesados en otras cosas que en realmente resolver los problemas de los ciudadanos de España. Javier Carro le pregunta si van a hacer ustedes una interpelación parlamentaria, me imagino que ante el Congreso de los Diputados, por las últimas noticias que afectan a la precipitación del concurso del Banco de Madrid y el enfrentamiento entre la CNMV, el Banco de España y el Gobierno. Pues la verdad es que, permítame que no le sepa responder con exactitud a esta pregunta, porque como no estoy en el Congreso de los Diputados, pero imagino que sí, que vamos a estar ahí, no, lo estudiaremos de todas maneras con atención, pero no tengo una respuesta para esta pregunta. Yo tampoco todavía. Doña Rosa, tampoco todavía. Pedro González, de Zoo News, dice, ¿cree que entre los pocos pactos PP-PSOE puede estar uno destinado a impedir la eclosión de UPyD, más incluso que a impedir la emergencia de Podemos y de Ciudadanos? Yo creo que entre los pactos, no solo del PP y del PSOE, sino lo malo es, insisto, la falta de altura de las élites españolas. Yo creo que ese es el gran problema de España. El gran problema de España no es solo un problema del PP y el PSOE, sino son la falta de altura de nuestras élites, las élites intelectuales, económicas, que han sido incapaces de impulsar un mínimo de igualdad, de mayor libertad en nuestro país y de capacidad de creación de riqueza. Y yo creo que esas élites están en estas políticas de corto plazo, reduccionistas, de tratar de salir de la crisis con estancamiento y manteniendo toda la situación exactamente igual, donde había antes dos partidos, ahora dos bloques, y sin voluntad de cambiar las cosas importantes de nuestro país, porque eso les obligaría a tener que competir con gente que tiene talento y que puede crear nuevas empresas y que les puede desplazar de sus posiciones de beneficio. Y eso es lo que realmente tienen miedo y eso es lo que no quieren. Quieren que todo siga igual, cambiar un poquito aquí, ahora tenemos dos bloques en lugar de dos partidos, pero no cambiamos en el fondo nada y mantenemos exactamente lo mismo, porque tienen miedo a la libertad de empresa, porque tienen miedo a la libertad de mercado, porque tienen miedo al talento, porque tienen miedo a que la gente tenga igualdad de oportunidades. Y nosotros queremos igualdad de oportunidades, queremos talento y queremos cambiar las cosas en las instituciones de forma radical en nuestro país. Y quizás, si esos tienen miedo a este tipo de reformas, pues evidentemente tienen miedo a UPyD, porque es lo que queremos hacer y es lo que yo creo que más interesaría a los ciudadanos de nuestro país, porque haría que se generara mucho más riqueza y que ellos vivieran mucho mejor. Paloma Jiménez, de Televisión Española, dice, ¿considera usted que el trabajo realizado en la Asamblea de Madrid ha sido útil para los madrileños? ¿Qué plantean ustedes para mejorar el funcionamiento y que tenga razón de ser el funcionamiento de la Cámara? Bueno, nosotros en la Asamblea de Madrid, que éramos 8, o que somos 8 diputados, hemos hecho más de 8.000 iniciativas. O sea, es el grupo parlamentario con más iniciativas por parlamentario. No sé si medir la productividad del trabajo de un parlamentario por iniciativas es una cosa buena, pero hemos hecho muchísimas iniciativas, hemos hecho muchísimas intervenciones, cientos de propuestas serias
rigurosas. Hemos hecho propuestas siempre basadas en la evidencia, propuestas para resolver los problemas de la gente de Madrid. Y también hemos tratado de abrir el Parlamento Autonómico, un Parlamento Autonómico que funciona mal. Hay que cambiarlo de manera radical. Manera radical implica tener plenos que de verdad controlen al Gobierno, comisiones que controlen al Gobierno, que se pueda acceder a la documentación. Nosotros hemos tenido que ir al Tribunal Constitucional y hemos ganado 5 recursos ante el Tribunal Constitucional. Hemos hecho 6, estamos pendientes de la sexta sentencia, 5, porque el Partido Popular nos ha impedido tramitar iniciativas en la Asamblea de Madrid, iniciativas importantes, que afectaban a los intereses de los ciudadanos de Madrid. Luego hay que abrir radicalmente el Parlamento Autonómico y, a nuestro juicio, también reducirlo en el número de diputados. Somos muchos, 129, muchos parlamentarios en la Comunidad de Madrid. Alicia Benavides le pregunta, ¿considera que Irene Lozano, Sosa Wagner y Toni Cantó son traidores en la causa de UPyD? ¿Caben disidentes en el partido? Bueno, el UPyD es un partido plural y es un partido abierto y está abierto a todas las opiniones libres, ¿no? Yo creo que por tanto, eso yo creo que es un principio fundamental, ¿no? UPyD es un partido democrático, donde se toman las decisiones en los órganos correspondientes y en el que la gente puede opinar de manera diversa. Traiciones son otras. Traiciones pues pueden ser lo que hemos vivido en Asturias, ¿no? Yo creo que Toni Cantó, precisamente, pues ha hecho muy bien las cosas y con todo el respeto él ha tomado la decisión que quería tomar y ha trabajado muy bien como parlamentario. Doña Irene, que ya no está aquí, ¿no? Es una sí, está. excelente, es una excelente diputada, o sea que no tengo nada que decir. Doña Rosa, ¿quiere decir usted algo? Pues no. Muchas gracias. Don Luis Ortiz, en nombre de las entidades que hacen posible este Foro en Europa, va a despedir el acto. Bien, buenos días. En nombre de British Telecom y Red Eléctrica y de Asisa, a la que represento, quiero agradecer a Ramón Marco y a Rosa Díez su presencia aquí y, si me van a permitir, hacer 2 mínimas reflexiones. La primera es que yo de aquí vengo de vez en cuando, a veces en esta mesa y otras veces ahí, y es la primera vez que veo que el conferenciante llega en transporte público, en metro, y casi llega tarde, lo cual es un dato, a mi modo de ver, interesante, ¿no? Por lo menos que no se considera una superélite que tiene que venir aquí con chofer. Yo creo que las personas hacen a las instituciones, y las instituciones, estaremos todos de acuerdo, que están en una fase de auténtico desprestigio. Hablo en general, en este país, porque muchas personas inadecuadas, muchas personas realmente mediocres, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que aquí el talento no se tiene en cuenta, y mucho menos el meritaje, y sí el lacayismo y el servilismo, que hace que personas incomprensiblemente ocupen cargos de responsabilidad tanto en la vida política como en la vida empresarial. Este país es un país que yo creo que tiene bastante poco de democracia. En el momento que los ciudadanos no elegimos a nuestros representantes, elegimos listas. Esto creo que es un tema que habría que acabar definitivamente con este asunto. Otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es la tolerancia global que tenemos hacia la corrupción, que es uno de los enormes problemas que tiene España, pero a todos los niveles. El resultado de las elecciones andaluzas es sorprendente, que después del tema de los ERE siguen con el mismo resultado electoral que antes de los ERE. Por lo tanto, es que socialmente eso se acepta de una forma tácita, ¿no? Yo soy médico y trabajo y soy responsable en un gran hospital de un departamento importante, y quisiera terminar comparando la corrupción con el cáncer. Yo creo que la corrupción es un auténtico cáncer de esta sociedad y tenía que ser prioritario acabar con él. Nosotros los médicos, cuando tenemos un paciente que diagnosticamos un cáncer, lo más rápidamente posible tratamos de, primero, tipificar qué tipo de cáncer es, segundo, hasta dónde está extendido ese cáncer, y una vez que tenemos eso bien diagnosticado y en el menor tiempo posible, tratamos de aplicar todos los medios terapéuticos que tenemos, cirugía radical, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, etcétera. Y si todo eso lo hacemos pronto y bien, pues muchas veces obtenemos un paciente sano que se cura del cáncer, paciente sociedad, ¿me entienden, no? Si eso no lo hacemos bien, que es lo que está pasando aquí, al final lo que tenemos es una sociedad corrupta que se va a morir por sí misma porque no ha sido posible, no ha sido capaz de eliminar ese cáncer. Muy bien, pues quería terminar así. Muchas gracias y buenos días a todos.